viendo un cambio, estamos viendo una renovación. Yo le he dicho muchas veces que los coordinadores acá o los animadores que cantan y alaban al Señor, es como que me han leído el mensaje. Y no es que uno prepara las cosas y dice, bueno, tenés que cantar estas canciones porque este es el mensaje que yo voy a traer. Nada de eso. Eso, hermano, nos marca que hay una unidad del Espíritu. Amén. Y esta última reunión de seminario estuvo nuestra hermana Norma, la tesorera o la secretaria, hablando acerca de Satanás. ¿Cuántos estuvieron en esa reunión? Los que estudian. Amén. Y yo cuando fui a escucharla, fui e interrumpí por un momento y Norma medio se asustó. Dijo, ¿qué dije de mal? Nada dijo más. Simplemente le dije, como cuando estamos en el Espíritu de Dios, todos hablamos una misma cosa. Eso está indicando, hermano, que estamos llegando a un punto donde Dios seguramente va a comenzar a hacer cosas muy maravillosas. Ya la está haciendo. Bueno, seguramente vamos a ver cosas más allá de lo que nosotros pensamos. Yo he dicho que por muchos años he estado orando por esa iglesia que Dios me prometió. Y Dios en aquellos días me dijo, con este pueblo, sin este pueblo, te daré la iglesia del libro de los Hechos. Y es verdad que muchos de aquellos que vivían con nosotros, que recibieron esta misma promesa, ya no están con nosotros porque han fallecido, porque se han ido, porque algunos también se fueron de la congregación. Pero Dios, cuando te da una palabra, Él es fiel y Él la va a cumplir. Amén. Entonces yo hasta el día de hoy estoy aguardando aquellas promesas. Qué lindo si toda la iglesia también espera esas promesas. Y que ora permanentemente y que todo lo que la Biblia nos va enseñando lo practicamos. Y no quedamos allí guardando cosas en nuestro corazón. Yo quiero agradecer a un grupo de colaboradores que en un momento me invitó para compartir un simple asado, pero para estar conmigo y decir, pastor, cuente con nosotros. Y eso para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando vemos que por ahí hay gente que se va de la congregación sin prácticamente dar razón de nada, por lo menos a mí, entonces uno por ahí dice, ¿en quién confío yo? ¿O a quién le confío? Y yo siempre le digo a mi esposa que si no creemos en la gente ya no podemos ni predicar el Evangelio, porque hay gente de todo tipo. Hay gente que son fieles, como el Señor, que tenía un manto manchado de sangre en el Apocalipsis y dice que tenía un nombre que dice fiel y verdadero. Y los que están con él, dice, son llamados, elegidos y fieles. Fieles, hermanos, en la diversidad, fieles en tantas situaciones que a veces uno tiene que enfrentar. Somos tan diferentes, venimos de culturas tan distintas, donde hablando con Graciela, una de nuestras hermanas que ha estudiado, que se ha preparado para ser una directora de cierta escuela, bueno, no le dieron ese lugar porque ella es trigueña, es morochita. Y en ese lugar están todos estos alemanes, gringos, caras pálidas como la mía, que parece que no. Y yo dije, siempre el racismo va a existir en todo lugar. Y estuvimos hablando de hacer campañas, pero siempre tenemos que saber que tenemos que estudiar la cultura de cada pueblo y adaptarnos a ese pueblo en alguna manera,
sin dejar de hacer lo que dice Dios, para ganar a mayor número. Pablo decía, me hice a los judíos judíos, a los gentiles gentiles, y como que no vivía bajo la ley, aunque estaba bajo la ley, decía, para ver si podía ganar a mayor número. Entonces, algunos los vamos a forzar a entrar, algunos nos van a dar muchos dolores de cabeza, pero cuando los veamos en la eternidad allí va a ser maravilloso. ¿Por qué? Porque, hermanos, hemos cumplido con esta tarea maravillosa que Dios nos ha dado. Yo hoy voy a hablar del diablo porque Norma habló del diablo y yo dije, me robaste el mensaje. No es que me robó el mensaje. Ella puso con excelencia todo lo que Dios le dio a ella y seguramente fue muy interesante. Yo voy a dar lo que Dios me ha dado a mí. Entonces, en la Biblia aparecen dos reyes, el rey de Babilonia, el rey de Tiro, donde el diablo estaba dentro de ellos. Y la Biblia habla terriblemente de todo esto, cómo estaba el diablo dentro de ellos y lo que ellos hacían por impulso del mismo Satanás. No es nada nuevo porque nosotros estamos viendo mucha gente hoy que algo hay dentro de ellos para hacer lo que hacen. ¿Está? Y hay espíritus que se manifiestan y hay otros que no se manifiestan. Alguien dijo en una oportunidad, solo tenés que ir a sentarte al trono de Rivadavia y te cambia la mente. Porque en ese lugar hay una potestad. Se llaman espíritus territoriales. Usted va a Santa Fe y es una forma de proceder. Usted viene a Entre Ríos y es otra. Entre Ríos, por lo general, hay mucha gente que se mata. En Santa Fe es diferente. Usted va al Chaco, es una cosa, y va a Corrientes, es otra cosa. Porque hay demonios que se llaman espíritus territoriales que manejan su territorio. En la Biblia está escrito eso. Pero a veces nosotros no entendemos o no sabemos cómo manejar esto, pero es también porque no estudiamos la palabra en la manera que deberíamos estudiarla. Yo hace muchos años preparé, estudié, miré la Escritura y pude descubrir estos reyes que Satanás estaba en ellos. Y el Señor le habla a esos reyes, pero le está hablando al diablo adentro de ellos. Es importante, ¿no? Eso, porque entonces usted ve cómo es. Y yo prediqué en una iglesia de Mendoza, en la iglesia del pastor Prieto, no sé si vive todavía, no me acuerdo del movimiento. Él nos había prestado un lugar que había alquilado en pleno centro de Mendoza para llevar a cabo nuestras conferencias. Yo eran mis primeros años de predicador, pero que siempre los pastores me tuvieron en cuenta para predicar en esos lugares. No porque lo busqué, quizás será por la gracia del Señor que había derramado sobre mi vida, quizás porque ellos descubrieron que había algo que les interesaba. Y yo hablé y dije, el pecado nació en el cielo. Cuando yo me bajé de allí, de aquel lugar de haber predicado, hubo un pastor de San Juan que ya no vive, que ya se fue, y me confrontó durísimamente. ¿Cómo usted va a decir esta barbaridad? El pecado no nació en el cielo, nació en la tierra. Y yo le dije, no, nació en el cielo porque en el cielo había un querubín grande, hermoso, protector, lleno de hermosura. Ahora lo vamos a leer. Y él se rebeló contra Dios
diciendo voy a ser semejante al Altísimo. Me voy a sentar en los lugares del norte, en las alturas. Y entonces la Biblia ahí descubría que Dios le hablaba al rey de Babilonia, al rey de Tiro, estos pasajes tan similares, lo mismo, ¿me entiende? Pero le estaba hablando al diablo. Bueno, yo le dije a este pastor, discúlpeme pastor, si usted no estudia la Biblia, si usted ignora estas cosas, ignórelas. Bueno, eran días donde había muchos años menos y no te va a creer que Ketcher era fácil. Te confrontaba y te plantaba las cosas como son. Uno después de los años empieza a doblegarse, ¿vio? Porque uno después que pasan los años se empieza a arrugar como la uva, ¿vio? Ya parecemos una pasa de uva. Entonces todo cambia. Y cuando uno es joven y está lleno de vigor y de fuerza, bueno, se cree que puede llevar el mundo por delante. Bajo la justicia de Dios no hay problema, pero cuando salimos de la justicia de Dios podemos cometer locuras. Y siempre tenemos que entender que el diablo nos va a tentar en lo que somos y en lo que tenemos. ¿Usted sabe eso? Si usted es una persona que canta muy bien, seguramente el diablo va a venir por ahí. Si usted es una persona que es elegante, como el primer rey de Israel, alto, de altura, de buena percha, ¿me va entendiendo o no? Y el diablo va a venir por eso y seguramente usted va a tener que enfrentar algunas jovencitas, algunas personas, algunas esposas de otros que van a poner los ojos en usted y usted va a tener que soportar la tentación. Hola. ¿O no? Amén. Yo conté hace mucho tiempo que había un joven que se enamoró de esta chica que cantaba muy hermoso, a tal punto que llegó a formar una familia, ¿me entiende? No sé si te acordás del nombre, Graciela. Si te acordás. Juanita. Y se casó. Y la noche de boda, cuando llega el momento del placer, llega el momento de lo que es muy natural y muy normal, ¿me entiendes? Aunque yo he tratado personas que después de 7 días todavía no lo atendieron al percherón. ¿Me entiendes? Hay de todo, hermano. Hay de todo. Pasa de todo. Entonces cuando él ve a su esposa allí ya entregada para tener lo que se llama el placer natural, normal, la miró y no era muy linda y entonces le decía, canta, canta Juanita, porque ella se había enamorado de su canto. ¿De qué se enamora usted? Se enamora del percherón, que es lindo, se enamora del que tiene plata. El problema lo tienen de un lado y del otro. El que tiene plata sabe que va a luchar contra la avaricia, que va a luchar contra el amor al dinero, raíz de todos los males. Va a luchar contra el mamón que le dice la Biblia, donde la Biblia dice no podés servir a 2 señores porque agradarás a uno y menospreciarás al otro. Acá se trata de servir al Señor y de agradar a Él y de vivir conforme a la Biblia y de practicar todo lo que aprendemos, fue lo que le dijimos anoche. Ahora comienza realmente el trabajo de todo lo que usted aprendió y de compartir lo que usted aprendió. Amén. Y decía la directora,
Recordemos lo que decía el pastor Milton Pope cuando nos graduamos en aquellos años. Decía, recién ahora comienza realmente su estudio en el seminario. Porque todo lo que se aprende, si usted no lo vive y no lo practica, no sirve para nada. Amén. Y de ahí que nace muy fuertemente una doctrina, ¿me entiende? Donde la confirma el libro de Santiago, yo he compartido esto, para hacernos ver que la fe sin obra está muerta. Entonces todos en alguna manera, ¿me entiende? Vamos a tener que enfrentar esta situación. El que es alto, percherón, ojos claros, el que es chiquitito, cortito, amén, a lo mejor con ojos negros, a lo mejor muy pequeñito, enano. Dios nos trajo a esta vida como Él quiso. Y nosotros no le vamos a pedir a Dios lo que realmente quisiéramos ser. Siempre yo recuerdo uno de mis hijos que me dice, me dio todo el abuelo, pero no me dio los ojos celestes que yo quiero. Y le decimos, ¿te imaginas si te hubiera dado los ojos celestes? ¿Quién sabe lo que hubiera hecho vos? ¿Entendió? ¿Se da cuenta? Recibimos un montón de cosas por herencia. Enfermedades, problemas psicológicos, problemas físicos, problemas de carácter. Y a veces dentro de la misma familia uno hereda una cosa y el otro hereda otra cosa. Y cada uno tiene que enfrentarse a la herencia que tiene. Y tiene que saber manejar esa herencia con la gracia de Dios, con el poder de Dios, con la obediencia a la palabra de Dios, donde se ora y se clama y se dice, Señor, por favor, permite que esta palabra yo la pueda vivir y la pueda practicar. ¿Me está siguiendo? Amén. Entonces yo quiero que leamos aquí. Yo hoy no vine con los ojos bien. Ayer estaba perfecto, leí la palabra sin problema. Hoy ya tengo medio nublado, tengo que arreglar este problema de mis ojos. Pero quiero que leamos allí Ezequiel para ver quién era el diablo. Usted va a ver. Porque hay personas que dicen, ahí se predica del diablo. Y si tenemos que predicar y descubrir al diablo, ¿quién lo descubre al diablo? Jesucristo. Él, cuando nos habla allí en Efesios, Él nos dice que la lucha no la tenemos contra el hombre o la mujer. Dice que la tenemos contra el diablo. El diablo se posa en las personas. El diablo toma las personas. Va a algún texto, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando una persona pierde los estribos, se caloriza, allí puede cometer los errores más grandes. La mosca muerta hace ceder el perfume del perfumista, aquel que es estimado como honorable. Entonces todos tenemos que estar en control. Y cuando uno es joven, por ahí no es tan fácil. Amén. Y cuando uno es viejo, tampoco. Menos, quizás. Entonces uno se pone sordo y te gritan. Pero es para que oigas. Y vos decís, ¿pero por qué me gritas? Y si no te grito, no escuchas nada. La vida es esa. ¿O no es así, hermano? Amén. Yo me acuerdo con mi esposa, yo caminaba siempre adelante y ella, pobrecita, venía corriendo atrás. ¿Me entiendes? Y un día la agarré de la mano y la traje del centro de Venado Tuerto hasta donde vivíamos con mi suegro, ¿me entiendes? Casi corriendo. Y yo creo que ya le pedí perdón más de una vez. ¿Me entiendes? Pero resulta que ahora ella camina adelante, ¿vio? Y yo voy atrás. La vida te cambia o no es así. La vida es esa. Entonces, hermano, bueno,
Yo recuerdo esas cosas y creo que Dios te las hace recordar también para que tú te arrepientas y pidas perdón y reconozcas. Por eso yo le decía el otro día a un hermano acá, le digo, ¿y compraste algo para la secretaria? Me miró como diciendo, no. Yo, la secretaria es tu esposa, esa es la secretaria. ¿O no? Es la que duerme junto a nuestra almohada, es la que se entera de muchas cosas que nadie se entera. ¿O no? Es la que tenemos que cuidar y tenemos que honrar y tenemos que bendecirla. Tan contentas las hermanas, mira la cara. Mira la cara de Gabriela, se ríe. Amén. Bueno. Ezequiel capítulo 28. Versículo 11 en adelante. ¿Quién va a leer? Porque yo no estoy viendo bien, no quiero confundirme aquí. Va a leer Vanessa, va a leer Graciela. Por favor, el micrófono esté abierto. Golpealo primero. Ahí está. Y leemos, se pone de pie en reverencia a esta lectura. Después vamos a leer más. Vamos a tratar de que en este tiempo que tenemos podamos ver más cosas acerca de este personaje, Satanás, que estuvo en el cielo y que fue lo que fue. ¿Me entiende? La Biblia dice que era un querubín hermoso. El querubín es un ser creado, de los primeros seres creados en la eternidad, que tienen 6 alas. 2 alas se tapan los ojos porque no podían ver la santidad de Dios. 2 alas se tapan los pies porque en los pies está todo lo que es la impureza. Cuando camina, por eso yo le digo a mis nietos cuando andan descalzo, ojo, que en el suelo está toda la infección. Hay parásitos, hay de toda porquería, algunos se meten por las uñas y se instalan en los pulmones y después tenés enfermedades. Hay de todo. Y con 2 volaban y decían, santo, santo, santo. De tal manera que no hay ninguna impureza en nuestro Señor. Bueno, leemos. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Tomen asiento. Bueno, creo que usted se da cuenta que aquí le está hablando a un rey, pero a la vez le está hablando a Satanás. Se está dando cuenta que ese rey tenía allí potestades, el diablo mismo, tomando su vida, manejando su vida,
y que lo llevó a hacer cosas horribles y terribles. Amén. Entonces, muy minuciosamente, si usted estudia todo esto, se va a dar cuenta y es muy interesante. Pero leamos también Isaías, quédese sentado, capítulo 14, versículo 13 al 15. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto. Hermana, vamos a leer otras cosas. Puede leer ahí desde el versículo 6. Sí, en adelante. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz se cantarán alabanza. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Bien, usted sabe que Babilonia en el pasado era Irak, donde allí era un lugar de comercio, donde pasaba mucho comercio por ese lugar. Irak hoy ya prácticamente ni existe, sabemos de la guerra que hubo hace algunos años atrás, pero
hoy esa Babilonia existe. Y según algunos eruditos que estudian la Biblia, más que uno, por ahí pueden decirlo con verdad o no, Babilonia es la gran ciudad que reina sobre todos los reyes de la tierra, económicamente. Y Babilonia espiritual es Roma, donde está sentada la Iglesia Católica, donde tiene su reino, su gobierno, sus soldados, son totalmente independientes a Italia, su propia moneda, etcétera, etcétera, rodeada de oro, bueno, todo lo que usted puede saber de lo que es allí. Entonces existe la espiritual y existe la material, y la material se cree que es Nueva York. Todo el comercio del mundo pasa por ahí. ¿Estamos? Entonces, hermano, la Biblia nos habla y nos hace ver un montón de cosas. Ahora, no voy a hablar de todo porque es mucho más todo lo que dice, pero fíjese, la Biblia le habla a los reyes donde Satanás estaba dentro de ellos. Y muchas cosas que hacía el diablo, ¿me entiende? O hacían estos reyes, era por impulso directamente de Satanás. Por eso dice Efesios que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Cada vez que usted va a hablar con una persona, hay alguien o dentro o detrás de esa persona, donde usted a través de la palabra, usted tiene que convencerle, traerle la luz para que ellos puedan en un momento abrir su corazón y recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. El momento que ellos lo reciben, de verdad, de corazón, el Espíritu Santo entra, toma dominio, y aquella persona pasa a ser un hermano más en Cristo Jesús. Su vieja vida pasó, todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, de ahí en más, ¿cuántos de nosotros estuvimos del otro lado y en algún momento fuimos impulsados a cometer tantos pecados y cosas que nunca hubiéramos tenido que hacer? Porque tenía derecho yo en mi juventud tratarla a mi esposa de esa manera cuando éramos novios, ni casados éramos. ¿Está? ¿Qué sentido lo que dije? Esto es cosa muy pequeña, pero hay cosas mucho más grandes que se cometen muchas veces y que nosotros tenemos que saber que no podemos tampoco echarle toda la culpa al diablo, como muchas veces se usa esa palabra, el diablo. El diablo me tentó. Sí, el diablo te tenta. El diablo, y por ahí dice el diablo, yo no sé de quién está hablando, porque yo no tengo nada que ver. Son cosas muy personales, donde nosotros no hemos superado esa vida de pecado, de mala forma de vivir, de conducirnos. Pero cuando nosotros tenemos hambre y sed de Dios, bueno, inmediatamente vamos a ver esto. Yo quiero que leamos 1 Corintios, capítulo 1, para recordarnos algunas cosas que yo las vengo a hablar de una forma, de otra, pero para que la veamos. En el capítulo 1, versículo 10, y después vamos a leer también el versículo 11. ¿Qué dice allí en este pasaje de la Escritura? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bueno, yo me alegré cuando escuché que Norma estaba hablando de esto que yo tenía preparado para hoy. ¿Quién está en el tema? El Espíritu Santo.
que todos hablemos una misma cosa, ¿o no es así? Cuando tenemos dirección de Dios, cuando el Espíritu Santo posa sobre nosotros, que posa indiscutiblemente, porque lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, y aquellos que no lo recibieron pueden recibirlo y experimentar lo maravilloso que es vivir con Cristo y sin Cristo, bueno, el Espíritu Santo es uno solo. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Hablaremos todo una misma cosa, no va a haber diferencias entre uno y otro. Cuando existen estas cosas es porque en realidad todavía el Espíritu Santo no ha tomado control totalmente de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de la iglesia, que es la familia de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar arduamente para que esto suceda. Ahora, ¿qué dice el versículo 11? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ahora digo, ¿hay entre nosotros contiendas? ¿Qué hacemos con las contiendas? ¿Las dejamos ahí? ¿Somos soberbios? ¿Somos orgullosos? ¿Tenemos concepto de nosotros equivocado? Hermano, quien busca a Dios de verdad y quien ama a Dios, se va a humillar. La Biblia dice eso, el que se enaltece será ¿qué? Humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Y la Biblia dice, mucha Biblia hay para decir todas estas cosas, porque dice que Dios está atento a quienes, a los humildes, a los mansos. Y qué lindo cuando usted clama a Dios y Dios inmediatamente le contesta. Por supuesto, lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios, pero si usted tiene el Espíritu y está dirigido por el Espíritu, no va a pedir otra cosa que no sea la voluntad de Dios, pues el Espíritu nos ayuda a nuestras debilidades, pues que hemos de pedir correctamente no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuáles son las intenciones del Espíritu, porque el Espíritu ha de pedir conforme a la voluntad del Padre. ¿Dice eso su Biblia? Lo dice la mía. Amén. Entonces es muy importante que oigamos la voz del Espíritu, que seamos uno en el Señor, que podamos clamar y pedir para que esto suceda, porque entonces vamos a ver esa iglesia que Dios nos prometió. Amén. Yo le decía a mi yerno Philip, ¿qué te parece? ¿Danzarías acá? Y me miró como diciendo, ¿qué me quiere hacer? Y le digo, yo dancé. Yo danzaba o no danzaba, Graciela. Cuando tú estás dispuesto, ahora, claro, voy a danzar, te imaginas el pastor danzando. Raúl Troncoso danzando. Pero son manifestaciones del Espíritu. Ahora, cuidado con esto que bajan de la nube, que ahí todos danzan, hasta profesionales danzan, porque no sé cuánto de todo esto es de Dios o no es de Dios. El Espíritu nos va a decir que lo que es de Dios y no es de Dios. Entonces el versículo 11 que dice, y leemos en adelante. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Ahora, ¿puede ver eso o no? Ah, no, yo soy de Raúl Troncoso. Este hombre me ha impactado. Ah, yo soy de Lucas Ruiz Díaz. Amén. Ah, no, yo soy de acá de Raúl Berchetti. Ah, no, yo soy del pastor. Miren lo que dice la Biblia, seguí leyendo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo?
Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cripo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Pablo era un hombre muy preparado teológicamente. Sin embargo, él cuando va a predicar, él entiende que tiene que tener un lenguaje tan común, tan práctico, tan entendible, para que no haya gente que no pueda entender lo que Pablo decía. Cuando el Evangelio se predica, si se habla en lengua, pida poder interpretarlo, no solo para edificar la persona o el espíritu de uno, sino también edificar a la audiencia. Pablo decía, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para que otro sea edificado, que 10.000 en lengua desconocida. Entonces la Biblia nos habla que debemos hablar clarito, sencillo, práctico, no como en aquel tiempo cuando éramos religiosos, que nos hablaban en latín y no entendíamos absolutamente nada. Amén, hermano. ¿Ve cómo la Biblia nos va llevando, hermano, a la vida que la Biblia nos enseña? Ahora, ¿qué más dice el apóstol? ¿Me entiende? En esto. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sos muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Y cómo fue Pablo en capítulo 2? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlo el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Y qué más dice Graciela? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué le parece esa palabra? Demostración del Espíritu
y de poder. Siempre recuerdo aquel testimonio que dice, el evangelio que yo predico es esto. Sacó su saco, se lo tiró a un paralítico, se levantó y salió caminando. ¿Quién puede revertir aquello? Eso es lo que, hermano, tenemos que alcanzar. ¿Qué más dice? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. ¿Qué queremos, hermano? ¿Queremos esto? Amén. Fíjese que en Mateo 8, vamos a leer también ahí porque la lectura nos va a traer mucha luz. Hijo de Dios, dice, ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Si usted mira ahí, usted va a ver una persona que estaba endemoniada. Muchas veces usted va a ver no solamente que hay un demonio en una persona. Hubo casos donde hubo 6.000 demonios dentro de una persona. Hubo casos donde 2 personas llegaron endemoniadas, que vivían en los sepulcros, que salían dando voces y gritando, y nadie se atrevía a pasar cerca de aquel lugar. Cuando vieron a Jesús, le dijeron, Hijo de Dios, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Vienes a atormentarnos? Aún no ha llegado la hora, dice. Fíjese que ellos saben. Y también expresaron, te conocemos, sabemos quién es. ¿Sabe qué importante cuando el diablo sabe quién es usted? Porque ha sido sellado con el Espíritu Santo, porque vive el Evangelio y está lleno del Espíritu, porque cada día usted está con el Señor hablando, orando, reconociendo sus errores, su falta, pidiendo perdón, accionando, actuando frente a aquellas cosas que muchas veces tenemos que atravesar, amando y perdonando, porque el Padre nuestro dice eso, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Siempre va gente que va a deberle, pero usted le manda a Dios a perdonar, ¿o no, hermanos? Entonces es muy interesante todo lo que dice este versículo. Pero fíjese, vamos a traer más luz en lo que dice Lucas, capítulo 4, versículo 34 al 36. Diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo. ¿Quién le decía eso? Los demonios. Amén. Creo que estos días yo le conté alguna experiencia que tuvimos ahí con Graciela, distintas experiencias donde se manifestó el demonio en una persona y dijo, pastorcito, ¿sabía quién era? ¿El diablo sabe o no es así? Cuando el diablo te observa, sabe
¿Me entiende? ¿Sabe que muchas veces ha ido personas a echar los demonios y el diablo los descubrió y le dijo toda la porquería que ellos tienen oculto? ¿Usted quiere ser avergonzado por el diablo? Cuidado, cuando usted va a echar demonios, va a echarlos por el poder de Dios, pero en santidad, ¿o no? El diablo conoce y sabe perfectamente quién es usted. Dice la Biblia que no hubo otro más sabio que el diablo. El diablo sabe cuando usted está envanecido, está inflado, es pavo real, se la cree, tiene un concepto equivocado de sí mismo. La Biblia dice eso. Amén. Ahora, ¿qué más dice, hermana Graciela? 34 al 36. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y se van? Y eso pasó en una sinagoga también, dentro de una iglesia, de un templo. ¿Ha pasado muchas veces esto acá? Claro. ¿Por qué nos hemos preparado para tener los lugares ahí para hacer la liberación? Amén. Entonces, hermano, cuando una iglesia se mueve bajo el poder de Dios, suceden cosas tremendas, maravillosas. No necesitamos, como dije estos días, defender la Biblia se defiende sola. No necesitamos contar, hermanos, cosas que por ahí tenemos nuestra duda si sucedieron o no sucedieron, sino dejar que el Espíritu Santo obre y todos lo van a ver. Amén. Nosotros en este lugar hemos vivido momentos muy especiales. Recuerdo las palabras de Pope que decía: mucho agua pasó debajo del puente. Aguas muy cristalinas, muy limpias, muy hermosas. Sabe que el agua limpia se refiere a ese famoso mar de cristal que dice la Biblia que vamos a tener un día. Pero también pasó aguas que por ahí han sido turbias. ¿Pero por qué? Porque la misma vida de la gente enturbiece las aguas. Y muchas veces queda allí el canal tapado donde el agua no corre, porque hay obstáculos. Ahora, que cada uno de nosotros entendamos que no podemos ser un obstáculo, que por nuestra vida tiene que fluir el agua, y un agua bien cristalina, bien limpia, donde hablamos verdad entre vosotros, donde ninguno tiene un concepto equivocado de sí mismo. Y usted dice, ¿por qué está predicando esto? Porque quiero llevar la iglesia a otro lugar, pero no que esté desconforme con la iglesia. Decía el pastor Juan Gómez, la iglesia es lo más maravilloso que hay sobre la tierra, pero la iglesia del Señor, no la iglesia de Satanás, porque la iglesia de Satanás también existe. ¿O usted no se da cuenta? Amén. Creo que ayer, mientras estaban llevando a cabo toda esta tarea con los niños, después vinieron ¿quiénes? Ubanda, Macumba. El diablo siempre tiene sus agentes. Amén. Y va a tratar de estorbarte. ¿Cuántas veces he dicho, usted viene acá, recibe la palabra, se va con gozo y allá afuera está el bombero o está aquel que le va a robar la palabra? Entonces usted tiene que estar preparado y usted tiene que oír al Señor. Y a veces, hermano, no tenemos prueba, pero adentro nuestro dice el Espíritu, cuidado acá, peligro. ¿O no, hermano? Amén. Entonces, estamos viviendo en un mundo, hermano, donde cada vez está contaminándose todo. Cada vez estamos entrando en situaciones donde por ahí
decimos ya no puedo confiar ni en mi propia sombra. ¿Por qué? Porque la maldad está creciendo. ¿No dice la Biblia que sería como los días de qué? De Noé, donde todo designio del corazón y de los pensamientos estaba inclinado al mal. No es como los días de Lot, de Sodoma y de Gomorra. Amén. ¿O no vemos, hermano, el homosexualismo en una forma terrible actuando en este tiempo? Donde los pastores me llamaron y me dice, Pastor Ketcher, ore porque se va a hacer una reunión en Tucumán para hablar de toda esta suciedad del sexo libre, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo, Graciela? Con los preadolescentes y adolescentes. Bueno, usted sabe lo que es. Convocados a un congreso. Usted sabe que convocar un congreso y que tomen sus hijos adolescentes que recién están empezando, que no saben, y que los adolescentes tienen tremendos problemas. Y ojo, no creo que no haya una familia que no tiene que enfrentar ese tiempo con los adolescentes. Nosotros hemos pasado por ahí o no. ¿Sí o no? Y que los tomen ellos y le empiecen a meter todas estas ideas satánicas y diabólicas. Entonces usted tiene que cuidar sus hijos. Usted tiene que saber dónde van sus hijos. Usted tiene que estar muy atento en todas estas cosas y usted tiene que cuidarlos y hablarle y enseñarlos. Qué mejor que los chicos vengan y tengan sus eventos, su amistad, su compañerismo dentro de la iglesia, dentro de la familia de Dios. Porque, hermanos, es muy duro, muy triste cuando tú ves a algún hijo que ha sido infectado por el mismo infierno. Y nosotros tenemos que entender que es mejor prevenir que curar. Una vez que la infección está, hay que tomar de todo tipo de medicamentos para destruir esa infección. Y nuestro hijo nos decía, papi, hay infecciones que tenemos que usar las drogas más terribles para terminar con esa infección, y sabemos que la otra o la misma droga que estamos usando va a desencadenar otro problema diferente. Se atacan esto, pero la misma droga está haciendo otro daño por acá. Y después atacamos lo otro, y después lo otro. Y se imagina usted lo que es eso. Pasa en los sentimientos, pasa en la vida espiritual. Hermano, entonces, seamos prudentes. Amén. Que realmente podamos día a día cuidar a los que vienen ingresando y hablar con ellos y orar con ellos y educarlos y formarlos y haciéndole ver el peligro. Por eso es importante el seminario que están estudiando. Por eso es importante, hermanos, que por ahí invertamos en cosas que van a ser útiles para nuestra vida, nuestra familia, nuestro futuro. Porque la Biblia nos enseña que no debemos gastar el dinero en lo que no es provechoso. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Yo no he desmenuzado todo lo que dice ahí Ezequiel y lo que dice Isaías, porque hermano, esto es para que realmente podamos estudiar la palabra, pero usted tiene todas las posibilidades de escuchar los maestros, de ver cómo cada uno se preocupa por traer luz, de ver la gracia de Dios que ha sido derramada para la iglesia, de ver que muchas veces el diablo
viene por aquellos lugares. Cuando estuve en los Estados Unidos, allí en mi primer viaje, que fuimos a Seattle, al norte allí de Estados Unidos, los pastores y ciertos empresarios nos hablaron con nosotros y nos preguntábamos cómo hacíamos para tener la iglesia que teníamos, porque ellos con todo el dinero que tienen no pueden tener por ahí la iglesia que teníamos nosotros, aunque ahora todo cambió y ahora hay iglesias macros en aquel lugar. Pero en ese momento nos decían esas cosas. Y nosotros respondíamos en lo que es Argentina y cómo nosotros vivimos. Y yo le decía, nosotros aprendimos a tener dolor de cartera. ¿Ustedes no? Amén. Y ellos levantaban ofrendas inmensas para construir sus templos. Y nosotros lo hacemos, hermanos, vendiendo pasteles, empanadas, vendiendo pollo, poniéndole el sudor. Amén. Y Dios, ¿usted qué cree? ¿Cómo nos va a recompensar un día? ¿Nos va a recompensar o no? Conforme el trabajo, el esfuerzo, porque Él es justo. Entonces, que nada nos estorbe, ¿me entiende?, para llevar adelante la palabra del Señor. Que realmente, hermano, podamos seguir predicando el Evangelio, porque Dios es justo y un día nos pagará conforme al esfuerzo que cada uno hizo. Que un día vamos a descansar de nuestro trabajo. Y aunque en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Nadie se va a ir de este mundo llevándose algo. Estos que fueron creados con tanta esplendidez, porque se lo está diciendo al diablo, pero a la vez se lo estaba diciendo a un rey que estaba cubierto de oro, de piedras preciosas. Amén. Estos días escuchaba una actitud que tuvo Rolando que me conmovió. Llegó su entrenador cuando era un pibe chiquito. Y llegó y justo Rolando no estaba. Y llegó no muy bien vestido, la pobreza. Y cuando llegó Rolando a su casa, su esposa, que es una argentina, le dijo, estuvo fulano de tal, te quería ver. Rolando agarró su auto espléndido. ¿Usted vio los autos que se mueven ellos? Y fue rápido y lo buscó y se encontró con él. Y se casa con su pulsera de oro y se la dio. ¡Qué mensaje, hermano! Un hombre que le había dado todo, lo estrenó, lo preparó, lo formó. Y cuando él necesitó de aquel que había preparado, sacó una pulsera de oro que cuando él fue a venderla dice, pero esto vale millones de dólares. Qué triste que es cuando hay gente que se olvida de su casa, de su iglesia, de sus pastores, de aquellos que lo formaron, de aquellos que le dieron todo para que sean lo que hoy son. Nunca se olvide de su casa.